Vamos a iniciar la conferencia de prensa. Señores, hemos cumplido el cronograma. Agradezco la organización, no haya podido estar mejor, pero estamos en campaña, estamos de viaje. Arranquemos con lo que podamos. ¿Quién va a dirigir esta conferencia de prensa? Mejor, ¿no? Sí, mejor. Pásale el micro al mayor. A ver, ¿cuál es la pregunta? Sí, compatriota de Radio Canal. Es una gira que no es electoral. Estoy en una gira por la región Arequipa como parte de todas las regiones del sur, empezando por Apurímac, Andahuaylas, que saliendo de la cárcel he decidido visitar con todos los reservistas del Andahuaylazo, presos del Andahuaylazo que también han salido libres. Y en esta gira estoy recorriendo todas las regiones que contribuyeron con contingentes reservistas al batallón de tecnocarteristas que se sublegó en enero del 2005 en Andahuaylas con el presidente ladrón y delincuente como Toledo y el ministro de Economía de entonces, un extranjero también que fue presidente, ladrón y delincuente como Cutillo. Entonces esta gira en Arequipa es parte de un agradecimiento a toda la región del sur del Perú. Y también aprovecho esta gira para denunciar el crimen de Estado perpetrado por el gobierno tolerista y el alto mando militar de entonces, cuyos miembros ahorita están en el Congreso de la República, es decir, que es actual esta situación de Andahuaylas, y estoy denunciando un crimen de Estado. Y como epílogo a ellos, proclamando la necesidad de una segunda república de España. Ese es el motivo por el cual estoy acá. Ese años había crecido. Usted lanzó la Constitución. La pregunta del señor Tobar de debate sobre este tema. ¿A favor y en contra? ¿Me consultan? ¿Usted cree en la democracia? No creo en la democracia, no creo en la democracia creo en la democracia patriótica, en la democracia auténtica, que acá no existe. Y no existe porque tenemos una constitución de porquería que voté el día de ayer y que es casi un papel higiénico, una constitución antinacional impuesta por un delincuente extranjero, o sea, ni siquiera es el Perú, llamado Fujimori, en complicidad con otro delincuente peruano, Montesinos, que está en la base naval. Entonces, una constitución desde el año 93 que nadie firma esa constitución. Yo reto a algún compatriota de Arequipa que intente la firma esa constitución. Y como nadie la firma porque la constitución la firma el japonés fue retirada, es un documento que nadie firma, es casi un papel higiénico. Y ese papel higiénico es culpable de toda la desgracia nacional, porque antepone el interés extranjero al interés nacional y produce, estamos viendo en el último tercio del siglo, puros presidentes delincuentes. Entonces, yo no me explico por qué soy el único que lanza al tacho esa constitución. Todo el Perú debería hacerlo. El presidente Castillo, ¿qué debería hacer? También, pues, si no lo hace, se va a ir preso. Inexorablemente. ¿Debe continuar en el cargo del Castillo? ¿Qué está preguntando? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? ¿El presidente Castillo debe continuar en el cargo? Él está incumpliendo todas sus promesas, empezando por el incumplimiento de su palabra empeñada de maestro reiteradamente cuando prometió mi indulto. Ese señor no me indultó. Yo he salido por pena cumplida con redención. Entonces, no hay ningún compromiso, no se le debe nada. Y es más, con respecto a si debe continuar en el gobierno, bueno, mi posición es que en tanto no se le prueben sus delitos, no hay por qué sacarlo, debe continuar su periodo. ¿Cómo? Su gestión es inútil, inoperante, tanto como la de los otros delincuentes. Y estamos viendo que sea cual sea el presidente que gobierne el país, de cualquier partido, ya sea de izquierda, derecha, teocrático, renacentista, lo que sea, si que no cambia esta constitución delincuencial, un globo neoliberal, que produce delincuencia en la presidencia, inexorablemente se va a ir preso. Ya sabemos que a comparación de los cachalotes corruptocráticos como son Kuczynski, Fujimori, Ollanta, García, bueno, pues Castillo es un ladronzuelo de gallinas, un ladrón de celulares, pero igual es un presidente pacoyunte que no tiene derecho, no tiene carácter, y está demostrando que en tanto no cambie esta constitución va a terminar preso y va a terminar delincuenciado.
Por consiguiente, es un problema de seguridad nacional esta constitución antinacional. Le vuelvo a retirar la pregunta. ¿Usted cree en la democracia? ¿Qué mensaje le puede dar a la ciudadanía? Mire, yo quisiera que los periodistas que son guías del pueblo, porque ustedes son los comunicadores, y la prensa provincial es la que está dando la lucha ahorita. Entonces, cuando me hablan de democracia, yo creo que hay un problema de definición en el Perú, porque yo voy a la fuente, y cuando voy a la fuente me voy a Platón, me voy a la República de Sócrates, y ahí dice, y me acuerdo casi en memoria, la democracia se origina, estoy citando un clásico, la democracia se origina cuando los pobres del país, eso dice Platón, que no es los caceristas, cuando los pobres del país, después de vencer a los ricos, a unos les dan muerte y a otros les reservan puestos de gobierno que en este sistema suelen ser por sorteo, no dice por elección. Eso lo dice Platón y Sócrates. Entonces, 2000 años, 2400 años después estamos viendo cómo ha degenerado esta definición y ha llegado a una globocolonia llamada Perú, ya no como democracia, sino como timocracia, democracia de los delincuentes, democracia de los timadores. Entonces, cuando usted me dice si creo en la democracia, yo le hago una corrección. Creo en la democracia popular, en la democracia platónica, en la democracia subversiva, como Túpac Amaru. Yo le pregunto a usted, que es muchacho, cuando Túpac Amaru ahorca públicamente a una autoridad virreinal, el corregidor Arriaga, la ahorca públicamente, ¿fue un acto democrático o antidemocrático? Es lo que yo pregunto. La revolución, la reforma agraria que hizo Velasco hace 50 años, ¿fue democrática o antidemocrática? Por supuesto que fue democrática. La independencia peruana, vía la lucha armada en los campos de Cunía y Ayacucho, ¿fue democrático o antidemocrático? Por supuesto que fue democrático, fue popular. Entonces, acá nos han engañado, nos han dicho de que OMPE es igual a democracia, pero OMPE es igual a timocracia, papelito manda, firmas falsas, planillones falsos, notarías merellos, y los candidatos con esta timocracia teniendo que ser vocación de payasos y teniendo que engañar a la población. Estamos cada 5 años eligiendo a nuestro próximo delincuente en la presidencia, nuestras próximas autoridades delincuentes, porque esta constitución produce delincuencia, y esta constitución no es democrática, es timocrática. Para postular a la presidencia tengo que, después de haber hecho 2 rebeliones, y después de haber pasado casi 18 años de prisión, ahora que estoy haciendo la gira, constato que toda la población del sur está por un cambio revolucionario, está por un cambio de constitución, por una nueva república. Y esta nueva república, como todas las repúblicas, nace democráticamente vía la insurgencia popular. La insurgencia popular legítima. Pero usted va a ser parte de esa timocracia que critica, ¿no? Porque para postular tiene que formar un partido. No soy parte de esa timocracia. Al contrario, la pienso demoler y refundar una patria con una auténtica democracia. Entonces, repito, tú lo que estás reprochándome que como que yo sigo la democracia, no sigo la democracia, sigo la timocracia, porque tengo que aceptar sus reglas de juego. Estamos aceptando las reglas de juego, la OMPE, por supuesto, por eso estoy anunciando eso, que después de hacer 2 rebeliones, el enocacerismo se va a lanzar a la vía electoral aceptando las vías vigentes por el Estado corrupto, antinacional y que produce, estamos viendo una carta que debe ser cambiada. El mensaje político para la zona sur. El mensaje político para la zona sur es que es necesaria una refundación republicana, y esta refundación republicana implica necesariamente la derogatoria en el acto de la Constitución antinacional de Fujimori y Montesinos, basándonos en el último artículo de la Constitución del año 79, el artículo 307, que prescribe el castigo para los usurpadores, o sea, para los autores del autogolpe del 5 de abril del 92, y sus sucesores, o sea, todos los delincuentes, que son los mismos de la Bajato, por si acaso, o sea, son corruptos por doble sentido, que no han restituido el orden constitucional vía la Constitución del 79. Entonces, están implicados en delito constitucional, que se castiga con pena de muerte, porque es alta corrupción y es traición a la patria, todos los presidentes de Fujimori hasta el actual, en tanto no restituye el orden constitucional legítimo en el país. Las 2 rebeliones de Locumba y Andahuaylas tuvieron como bandera la restitución de la Constitución del año 79 y la derogación inmediata de la Constitución de Fujimori y Montesinos. Y una rebelión anterior a las 2 enocaceristas de Locumba y Andahuaylas, me refiero a la del general Salinas, el 13 de noviembre del 92, también propugnó el cambio de Constitución
la derogatoria de la Constitución del Chino Fujimori y la restauración del año Dentro 79. de eso está la defensa de los recursos nacionales. Por supuesto, porque la Constitución de Fujimori regala los recursos nacionales al extranjero. Estamos viendo, es un saqueo. Todo se está extranjerizando. Todo lo que nacionalizó Velasco se ha extranjerizado, está chilenizado. Entonces, cuando yo digo que en esta nueva república se tiene que derogar la Constitución montesinista, obviamente al restituir la Constitución del año 79, necesariamente se renacionaliza todo lo extranjerizado, empezando por todo lo chilenizado. Nacionalizar las empresas, entonces las minas, Totalmente, Ahora, totalmente. Si no consiguiera la inscripción del Partido Antauro, si no consiguiera la inscripción del Partido Antauro, ¿postularía por una política como ya pasó en la elección pasada? ¿En cuál elección pasada, señor? Bueno, ustedes Yo estuve preso en la elección pasada. pero participaron. ustedes. Claro. Hubo entre el Cacerista y la Unión por el Perú un acuerdo y nosotros colocamos nuestros candidatos en todo el sur del Perú, por eso sacamos 13 congresistas, estando yo preso. Y yo postulé, pero como estaba preso me borraron de la lista, o sea, no he postulado. Pero sí es la posibilidad. Como no, ahora es diferente, porque ahora estoy afuera y tenemos partido propio. Estamos inscribiendo dos partidos a la vez que son enocaceristas. Partido Enocacerista Revolucionario Unido, Consignacidas es Perú, y el otro es Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios y Servicios Obreros, que es el acrónimo de nombre Antauro. Entonces los dos son enocaceristas tetuetas, los dos tienen mi bendición, sino que, ¿por qué estamos escribiendo dos organizaciones? Porque hay un plan B ante las trabas burocráticas que nos ha puesto la ONU. Y el Congreso que está haciendo una nueva ley. Totalmente, vamos a escribir los dos a la vez, no se preocupen. Antauro, y el Congreso está haciendo una nueva ley para que no ¿Cómo? El Congreso está sacando una nueva ley para que no postule su sentenciado. Es que el Congreso, la derecha criolla está convencida que va a perder las elecciones. Y nosotros, los nacionalistas, estamos convencidos que la vamos a ganar. Entonces, ese es el gran pánico que tiene la derecha criolla, globo neoliberal y traidora genéticamente a la patria. Y está bien que tengan miedo, porque los vamos a desaparecer electoralmente del mapa. Y si sacan su ley Antauro, yo quisiera que la saquen, porque nos dará el motivo para convocar a 500.000 de reservistas, agricultores, campesinos y obreros y estudiantes a la ciudad de Lima. Pero ya no para obligarles a derogar la ley Antauro, ya no lo vamos a concentrar 500.000 de ex soldados, sino ya de frente, para cerrar el Congreso y proclamar la Segunda República. Sobre la pena de muerte, sobre la pena de muerte. ¿Cómo? Sobre la pena de muerte. ¿Qué cosa? Sobre la pena de muerte para los corruptos. Mire, a mí cuando me comentan respecto a la pena de muerte, yo pienso que no han leído la Constitución ni la actual ni las anteriores. Porque en las 12 constituciones que ha tenido el Perú durante sus 201 años de vida republicana, en las 12 constituciones se contempla la pena de muerte por traición a la patria. O sea, yo no lo estoy inventando, yo la estoy comentando, pero está escrito en la Constitución. Y la pena de muerte es por traición a la patria en tiempo de guerra externa e interna. Entonces nosotros consideramos, una vez que restituyamos la Constitución seminacionalista del 79, en tanto se convoca una asamblea constituyente, en ese año debe regir esa Constitución. Entonces ahí se contempla la traición a la patria y se contempla la pena de muerte. Y para nosotros lo que han hecho los presidelincuentes de Lavajato, entregando el erario nacional al extranjero, al AMPA extranjera, alias inversionista brasileña como fue Lavajato, o entregando nuestros recursos naturales en forma ignominiosa a mineras transnacionales libres saqueadoras, es como entregar la frontera horizontal, porque los recursos naturales son parte de la frontera vertical, y para nosotros es traición a la patria. Y la traición a la patria, según la Constitución, yo no la he inventado, está escrita, tiene un procedimiento, y se llama fusilamiento. Si eso se da, ¿usted fusilaría a Ollanta? Es la 843 vez que me preguntan, y le respondo por 843 veces. Por supuesto que sí. Y lo he hecho como 80 veces en Arequipa. ¿Qué haría usted con Susana Villarán, con Goyo Santos, con Susana Villarán que recibió 9 millones en su mano, Goyo Santos, con Acurio de Cusco y con Cerrón? Mire, usted me ha mencionado a 4 políticos de izquierda, izquierdistas caviar, lo que llaman la izquierda rosquete, ¿no? Pero le digo, estos son ladronzuelos y tienen que ser sancionados con lo que corresponda, si pena de muerte. Pero repito, estos son ladronzuelos al lado de los cachalotes, pues, al lado de los cachalotes neoliberales como Alan García, pues. Tú juntas a Goyo Santos, a Pedro Castillo, a todos juntos no suman
ni un centavo de Pero usted habla de Alan García, o pero... también a Kuczynski, norteamericano, ladrón y delincuente. Ese se levantaba $1.000 millones. Fujimori, japonés, delincuente y ladrón, ¿cuántos han levantado? Entonces cuando a mí me hablan de Pedro Castillo y lo quieren comparar con los cachalotes, es como comparar a un ladrón de celulares con un ladrón multimillonario. Pájaro frutero. Se debe adelantar las Pero elecciones. yo repito, pues, ¿qué nos demuestra esto? Que esta constitución produce presidentes delincuentes. Separemos de hechos opiniones. Separemos hechos de opiniones. Olvídense que decía Tauro, que soy una caterista, que me han revelado, olvídense. ¿Es un hecho o no que esta constitución, o prostitución, porque mejor dicho es una prostitución, que nadie firma, que antepone el interés extranjero, el interés nacional, todos sus presidentes delincuentes, todos están en la bajato? Entonces, ¿qué nos pasa a los peruanos? ¿Vamos a seguir soportando más delincuencia en el gobierno? Yo me rebelé 2 veces en Locumba el año 2000 contra Fujimori y Montesinos. 5 años después contra Toledo y Kuczynski, traicionado por Ollanta. Y después encarcelado por García, por Kuczynski, por todo el resto. Entonces, yo soy consecuente. Mi discurso no ha cambiado desde hace 20 años que me conocen en Arequipa. Y no ha cambiado porque la situación no cambia, la situación está peor. Yo salgo después del Atahuaylazo, encapsulado después de casi 18 años, y constato primero que las banderas del Atahuaylazo siguen vigentes, y 2, que la población está más subyugada, más explotada, más abusada y también más arrebatada. ¿Se debe adelantar las elecciones? Tomando en cuenta que lo que me hizo nos dice... Miren, no sé si las van a adelantar o no, pero nosotros estamos convencidos que las vamos a ganar. Pero su No, posición... pero mientras tanto nos preparamos, mientras tanto hago estas giras, mientras tanto viajo por todo el Perú y estoy reorganizando no solo las bases de democracia, sino convocando a un frente patriótico Alianza Nacional. ¿Y no te preocupan los resultados de las últimas elecciones que prácticamente a raíz de Pedro Castillo los ha borrado del mapa a toda la izquierda en el sur? No me preocupa en absoluto. ¿Tú eres de izquierda o derecha? Te voy a responder. Para nosotros nos regimos históricamente y consideramos que la historia de los partidos políticos en el Perú arrancan con la izquierda, con la derecha pizarrista y la izquierda almagrista. Y nosotros los etnocaceristas nos ubicamos, no nos ubicamos con esas coordenadas de derecha pizarrista, izquierda almagrista, sino nos ubicamos históricamente en la línea de los incas de la resistencia de Vilcabamba. O sea, en el etnonacionalismo, en la bandera tahuantinsullana, en la línea de Pumacahua, Tupac Amaru, Velasco, etc. Entonces, cuando me preguntan si yo soy de derecha y de izquierda, yo digo, no, compatriota, yo no me rijo por coordenadas políticas de derecha o de izquierda o de socialismo y capitalismo. Yo me rijo por coordenadas de nacionalismo versus globalismo. O sea, primero lo extranjero o primero lo nacional. Por eso un frente patriótico que convierta o regenere un corral de humanoides en naciones ciudadanas. O sea, convertir una globocolonia como es el Perú en una nación. Y cuando ese frente logre ese milagro, entonces ese frente se partirá en una... Recién entonces, cuando seamos nación de verdad, recién ese frente patriótico se partirá en su parte o partidocracia de un capitalismo en quechua o un socialismo en aymara. Pero eso será otra etapa. Mientras tanto, la misión del etnonacionalismo, del etnocacerismo, es convertir a la globocolonia Perú, sujeta a una constitución pro extranjera y que produce delincuencia de hace un tercio de siglo, el Palacio de Gobierno, convertir esa globocolonia en etnonación. Y para eso reivindicamos el plan Inca del general Juan Velasco Alvarado. Y al general Juan Velasco Alvarado nadie lo puede catalogar como capitalista o socialista, sino como nacionalista. Y le levantó la dignidad al pueblo peruano. Faltan 4 años formando. Hago alianzas con cualquier organización que esté de acuerdo con alguno de los 10 puntos del Frente Patriótico. ¿Y cuáles son los 10 puntos? El primer punto, derogatoria inmediata de la Constitución delincuencial fujimorista. Segundo punto, convocatoria a una asamblea constituyente en pro de un contrato social que subordine el libre mercado a la nación. Repito, que subordine el libre mercado a la nación. 3, asamblea constituyente. El 3 es, no puede haber un extranjero con trabajo en tanto hay un peruano desocupado. Y hay otros puntos así sucesivamente, como anulación de peajes o renacionalización de todo lo extranjerizado, empezando por todo lo chilenizado, etcétera, etcétera, que voy a llegar hasta los 10 puntos. Entonces, yo haría alianzas, y voy a la respuesta, con cualquier organización, con cualquier ciudadano, con cualquier gremio que esté de acuerdo con cualquiera de esos 10 puntos.
pero necesariamente con el de la Asamblea Constituyente Nuevo Contrato Social. Entonces, yo pregunto, renacionalizar todo lo extranjerizado, empezando por todo lo chilenizado. O el otro punto, no puede haber un extranjero con trabajo en tanto hay unos peruanos desocupados. Pregunto, ¿es una medida de derecha o de izquierda? Eso lo podía adoptar Cuba o Israel si hubieran pasado por el saqueo que hemos pasado nosotros, o si hubieran pasado por el abajatismo que hemos pasado nosotros, o si hubieran pasado por la masacre del COVID, porque nuestro pueblo fue el más masacrado en todo el planeta. Y encima nos zampan 1,5 millones de venezolanos, un presidente norteamericano que nos quitan trabajo, a un pueblo ya castigado, nos asaltan. Entonces, estamos bajo ocupación económica extranjera y somos una republiqueta globocolonizada. Por consiguiente, yo apunto a un frente patriótico, a 10 puntos contundentes, a pena de muerte, a la alta corrupción, como parte del escarmiento histórico, porque si no, la población no va a creer que ahora sí vamos en serio. Y yo les repito, nadie sale después de tanto tiempo preso como son casi 18 años para bromear. Nadie. Yo salgo a ejecutar, a hacer las cosas, salgo a decidir. ¿Sí? Pero dígame, ¿cuáles son esos personajes que lo acompañan en este proyecto? ¿Cómo? ¿Qué personajes conocidos o que podemos nosotros confiar que lo acompañan en este proyecto? Dígame siquiera 3 nombres. Mire, yo no sé si usted confiará en mí, ¿no? No lo sé. Lo dudo. No, bueno, es problema suyo, pues. Quizás confía usted en Alan García. Creo que usted confía en Alan García mucho, me han dicho. Yo confiaba mucho en ti, pero... No. Primero que recién no estamos conociendo. No, ¿cómo que no No me acuerdo usted. No me acuerdo usted, así lo ve. ¿Ah? Entonces, ¿cuál fue su pregunta? ¿Que usted no confía en mí? La pregunta es, ¿qué personajes lo acompañarían? Ah, nombre 3 personajes. Así es. ¿Para qué quiere personajes suficiente conmigo? No ¿O quiere más? Y está igual que Pedro Castillo, puede tener... No, Pedro Castillo no es personaje, Pedro Castillo lo han hecho. Pero, ¿usted quiere polemizar conmigo, compatriota? O sea, ¿cuál es la pregunta? ¿Usted quiere 3 nombres? Ya, el nombre soy yo. 1, Atauro Humala. ¿Otro nombre quiere? Ya, bueno, le podría decir Don Isaac, que es mi padre, porque no es una teoría del cacerismo. Claro. Ya, no le voy a decir Ollanta, es un traidor. Ya, le podría decir a mi profesor Marco Vizcarra, que es fundador del neocacerismo conmigo en el ejército. Pero no le voy a decir pues, gente que conoce, no le puedo decir a López Alianza, Mijal de Ladrón, no le voy a decir a Alan García. ¿No? O sea, totalmente los personajes conocidos están colapsados. Faltan 4 años para las elecciones. ¿Cómo va a mantener Su opinión acerca del Congreso? Bueno, voy a repetir la definición de González Prada. La cloaca máxima de Tarquino. ¿Quién fue Tarquino? Fundador de Roma. Su pregunta ya estaba prendida. Sí, realmente estoy organizando ya un fuego que se está dando por todo el país para cambiar la república. Comandante, ¿qué pasaría si estas dos propuestas de inscripción de estos dos partidos, no se logra concretar? No me pongo en esa hipótesis porque sí se va a lograr concretar. ¿Qué pasaría? Porque no, que no va a pasar, que no me pongo en esa hipótesis. Pero repito, compatriota, no me pongo en esa hipótesis porque sí lo vamos a escribir. O sea, lo que usted me dice no va a pasar. ¿Otra pregunta? En esta reformulación del país, ¿qué instituciones se plantea suprimir o modificar? ¿Qué instituciones se deberían suprimir? Yo creo que todas las instituciones que nos ha impuesto la globalización. Por ejemplo, hablemos de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene un bonito nombre. Oh, Defensoría del Pueblo, no defienda al pueblo. Pero no defienda al pueblo, defienda al Estado. Es la primera institución que hace hasta de soplonería, porque dice dónde hay conflictos sociales para que vaya la DIROES y la policía a reprimirlos. Entonces, cuando a mí la prensa mermelera, como Frecuencia Latina, América TV, Canal Panamericana, TV, etcétera, me hablan y me dicen, mayor, usted trabajó, y yo le dije, bueno, mis libros fueron lo que trabajo, y me salen con esta cojudez de Hello Kitty, ¿no? Entonces, y sale la Defensoría del Pueblo a investigar por qué salió, si han hecho Hello Kitty, debe regresar a la cárcel, es por cojudeces. Pero cuando yo denuncio con documentos un crimen de Estado que al en Andahuaylas, en el cual hay documentos secretos, estrictamente secretos, de las Fuerzas Armadas, con firmas de generales como Guibovich, como Williams, presidente del Congreso, como Quiabra, ministro de Defensa del corrupto de Toledo, que está su firma en el crimen de Estado, francotiradores que mataron a policías por la espalda en Andahuaylas, y esta Defensoría del Pueblo no dice nada. Entonces me parece que o son unos estúpidos los que lideran esta Defensoría del Pueblo, o simplemente constato que no es Defensoría del Pueblo, depende del Estado, es Defensoría de la opresión.
Defensoría de la mentira. Entonces, cuando tú me dices que instituciones deberían suprimirse, creo que la Defensoría del Pueblo sería una de ellas, para que en verdad se restituya como tal. Y otra, Bueno, señor Antauro, ¿qué harías con esa prensa que no piensa como tú? No es que no piense como yo, que no defiende el interés nacional y que piensa, es parte del delito. O sea, si ustedes se ponen a pensar en el Estado constitucional peruano, o sea, constitucional, tiene 3 poderes. El Ejecutivo produce delincuentes desde hace un tercio de siglo, están los hechos. El Legislativo está por ahí, y su aceptación porcentual en las encuestas es un dígito, 7-8%. Un congresista va a ir y lo lincha. Y el judicial, peor, jueces que se venden por un cuarto de pollo, jueces estafadores, delincuentes disfrazados de jueces. Y hablo de vocales supremos, ¿no? Y puedo dar nombres, ¿no? Villestein, Duberlí, San Martín, los que han permitido el crimen de Estado en Andahuaylas. Y el cuarto poder, o sea, me refiero a la prensa limeña de señal abierta, Canal 2, 4, 5, 9, 11, 13, son cómplices de esta delincuencia estatal. ¿Cuánto tiempo tiene Nicolás Lucar en la televisión? ¿30 años? ¿Cuánto tiempo tiene Mónica Delta en la televisión? ¿40 años? ¿Cuánto tiempo tiene Jaime Alcázar en la televisión? ¿30 años? Estos señores se han aliado a los delincuentes presidentes, se tiraron al piso y desfilaron a la salita del cine los dueños de esta televisora. Y son parte del delito, son parte de la traición. Entonces, cuando me dice el compatriota, ¿y qué canales de televisión o qué medios que estarían por ser clausurados o expropiados en una eventual gobernación en los cartelistas del Frente Patriótico? Por supuesto que van a ser expropiados, porque para empezar han monopolizado el verbo social, han abusado del verbo social siendo privados. Ustedes saben que por el espacio aéreo que en nuestra frontera circulan las líneas electromagnéticas de la señal abierta en la televisión. Pero esas son 7 bandas, no puede haber más. Y estos señores acaparan las licencias de hace 40 años y son parte de la tradición. Velasco los expropió y les dijo, señores, Canal 2 no puede ser una sola persona que pone sus periodistas que denigran al peruano, lo ridiculizan. ¿Por qué? Porque los dueños son extranjeros. Entonces Velasco se los quitó y el Canal 2, por decir, a los campesinos, Canal 4, por decir, a los gremios profesionales, etcétera, y cada uno pone su línea, pero acá no sucede eso. Entonces yo considero que la televisión limeña peruana es parte del delito, es cómplice de los presidelincuentes, y como tal debe ser expropiada. Por supuesto que debe ser expropiada y la vamos a hacer y debe ser colectivizada. Y acá no me vengan con libertad de prensa, porque acá están confundiendo libertad de empresas. En la prensa escrita que gastan su lapicero, su tinta, su papel, bueno, con ellos no hay un problema, tienen derecho a expresarse. Pero cuando es los canales de televisión que usurpan territorio nacional, que es el espacio aéreo, ahí sí los vamos a expropiar, porque de todos los peruanos, no puede ser de uno solo, y encima cuando es un podcaster corrupto que desfila por la salita del cine, que son los mismos ahorita. Direccionista incluso internacional. ¿Qué decirle? ¿De cómo puedes repetir? Hay una parte de la población que califica su discurso como bastante extremista, direccionista, incluso llegando a irracional. ¿Llegar a qué? Irracional. ¿Qué es esa parte de la población? Pues yo nunca he escuchado que sea irracional. ¿Me escuchan todo bien? Sí. ¿Cómo vale? Bueno, miren, no sé, ¿tú podrías decirme quién dice eso? Porque no creo que sea la población de ser un periodista. No, lo que yo he escuchado no es de la población está tremendamente satisfecha con el discurso patriótico etnonacionalista. No creo, ¿eh? Lo que tú me dices, yo tampoco le creo a usted, señor. Usted no le cree a su mamá, no me interesa. Entonces yo le digo, los que dicen eso seguramente son gente como este señor, que solamente se representa a él mismo. Pero, o quizás un político de derecha, quizás Keiko Fujimori puede decir eso, quizás los periodistas verdaderos del Lema, o López Aliaga. Pero yo le pregunto, acá dicen que el discurso es radical, porque no saben lo que habla. Pero radical no es extremo, radical viene etimológicamente de la palabra raíz, fundamento, y el etnocacerismo y el nacionalismo tiene su fundamento. Por eso que aguantamos 20 años y aguanto el debate, preso 18 años, estoy en la vigente de la política,
Y si usted hace elecciones ahorita, las ganamos. En primera vuelta estamos convencidos que ganamos. Entonces, y la derecha está convencida que pierde. Ese es su gran problema, su desgracia. Y por eso sacan la ley Antauro. Y por eso le vamos a meter 500.000 de reservistas. Y ya no para derogar la ley Antauro, sino de frente para cerrarlos. Entonces, esto no es extremo, esto es radical, esto es raíz, fundamento. Estoy bien fundamentado. Sacamos ideología y tenemos la población que nos sigue. Seguramente por ahí hay un periodista que no le gusta, pero el periodista se representa a sí mismo, no representa a nadie, como este señor. ¿Te pregunta? Usted habla del funcionamiento de los corruptos, ¿cómo piensa lograr ello? ¿Cómo? Usted habla del funcionamiento de los corruptos, ¿cómo piensa lograr ello? Un pelotón de fusilamiento, 6 soldados, y se hace. Y está en la Constitución. O sea, ¿por qué crees que no se puede lograr? Yo le pregunto, ¿usted cómo piensa lograrlo? Pues ya te lo dije, se convoca, o sea, se gana las elecciones, se deroga la Constitución, papel higiénico de Fujimori, se hace regir la Constitución del 79 mientras se convoca una asamblea constituyente para un nuevo pacto social. Y en ese interín se aplica la pena de muerte. Y como he dicho, la pena de muerte tiene un procedimiento. Se llama fusilamiento. En Estados Unidos se llama inyección letal. En Francia se llama guillotina, acá se llama fusilamiento, y entiendo que son 7 soldados con 7 fusiles, o en al Toledo o a Cusista al frente, lo apuntan y le disparan. ¿No entiende eso? ¿Qué parte no entiendes? ¿Quién determina eso, señor Antauro? ¿Quién determina? ¿Usted? Tiene que haber un... El nuevo gobierno, pues, el nuevo gobierno. Si tú eres un nuevo gobierno, quizás tú lo vas a perdonar y vas a poner la Fujimori en el gobierno, pero nosotros no, pues. O sea, ¿quién determina el nuevo gobierno que seremos nosotros? ¿Pero quién va a ser el juez, señor Antauro? ¿Usted va a ser el juez? ¿Usted va a decir a este fusilar y a este no? Mira, si tú tuvieras la Constitución del 79, te darías cuenta que no es necesario un juez, es simplemente cumplir. ¿Quién tiene que Pero por eso, pues, no sé, ¿qué parte no entiendes? Ya le dije a él. No es necesario un juez. ¿Quién tiene una constitución del año 79? Nadie tiene una constitución del año 79. Ya. Eso lo aplicas y eso se cumple. Y ahí no es necesario un juez, se cumple. Pero ¿quién dice a quién fusila? Porque lo dice la constitución. Pero ¿quién lo va a decir, señor Antauro? ¿Quién es el tribunal? Escuchen. Pero la pregunta tuya es quién lo va a decir. Se dice por escrito o verbal. Está por escrito. Está escrito, papacito, está escrito el documento. Entonces, ¿qué es lo que no, o sea, qué parte no entiende este señor? ¿Quién va a ser el juez, señor Antauro? No hay juez, está en la Constitución. ¿Significa que nos retiremos del Pacto de San José? Por supuesto. Bueno, si Estados Unidos no pertenece al Pacto de San José, no sé por qué es que la caviarada han ya contaminado la mente del periodismo y le dicen, no, nos retiramos del Pacto de San José. ¿Y cuál es el problema? Te retiras del Pacto de San José. Si es necesario para moralizar a la clase política, retirarse del Pacto de San José, como muchas repúblicas lo han hecho, es más de la mitad de los países de la ONU no pertenecen al Pacto de San José. Estados Unidos y Norteamérica, que para la derecha es la panacea de la democracia, no pertenece al Pacto de San José, ahí hay pena de muerte. Perú sí. Sí, pues, con Fujimori. Pero ahora no van a estar, pues si es necesario nos retiramos, no sé cuál es el problema. Se retiran, pues, ¿cuál es el problema? Para el vecino vigilante, la prensa alternativa, la pregunta es, usted dice quiere cambio de constitución, cambio de régimen, Sí. pero usted jamás menciona la Iglesia Católica Romana y jamás dice vamos a romper el concordato Perú-Vaticano. ¿Usted va a continuar con el concordato como dice Evo Morales? Te equivocas. Si tú lees el número 22 de la prensa Antauro, una de nuestras proclamas es acabar con el concordato con el Estado Vaticano. O sea, le estoy respondiendo. En nuestra prensa se contempla la ruptura del concordato con el Estado Vaticano. Respondí su pregunta. Otra pregunta. ¿Qué se va a hacer con estos sueldos dorados que hay en el sector? ¿Quién? Los sueldos dorados que hay en el sector público y los sueldos vitalicios también de expresidentes. ¿Qué se plantea? Bueno, se tienen que anular. De ahí nosotros pensamos aplicar lo que llamamos la escala de Velasco, que el sueldo mínimo es la base de los sueldos, de toda la escala pública. Y consideramos que el máximo empleado del Estado que debe ganar es el presidente de la República. Y consideramos que el sueldo del presidente de la República debe estar en función al sueldo mínimo. 15 veces el sueldo mínimo, 12 veces el sueldo mínimo, no lo sé todavía, pero estamos viendo que ese es el enfoque correcto. Y si los empleados grandes del Estado quieren subirse el sueldo, tienen que subir el sueldo mínimo. Si no se sube el sueldo mínimo, no se pueden subir los sueldos en la escala gubernamental. Ese es el enfoque que nosotros estamos presentando y consideramos que es lo más justo, lo más elemental. Otra pregunta, compatriotas. Mucho de lo que usted propone tiene que pasar por el Congreso de la República. Por el Congreso. Por el actual Congreso no va a pasar nada porque lo vamos a cerrar. Pero, o sea,
¿Ustedes han elegido que se el Congreso? No, antes lo vamos a cerrar. Estoy convocando medio millón de reservistas para cerrar el Congreso. ¿Dónde haría eso, señor? Estoy terminando mi gira en esta semana en el sur. Regreso a Lima, voy a convocar a un congreso de los caceristas y a un encuentro del Frente Patriótico, que va a ser la herramienta electoral. Y ahí emprendo una gira al centro, a todas las regiones del centro, para otra vez concientizar, y de ahí una gira al norte. Entonces estoy calculando que en el verano del próximo año, que ya falta poco, estoy convocando a medio millón de reservistas para cerrar una vez el Congreso. Ese es mi plan. O sea, lo que hemos entendido, calculado, con los tiempos que estamos haciendo por cada región en que estamos haciendo una gira. Si usted fuera presidente del Perú, ¿Cómo? tiene usted que tener un Congreso. ¿Cómo? Si usted fuera presidente del Perú, tiene usted que tener un Congreso. Claro. Y no solamente ese Por Congreso. supuesto, compatriota, es obvio, pues si se cierra el Congreso tienen que haber elecciones. Elecciones, y obviamente va a haber elecciones regionales, presidenciales, congresales, eso obviamente, claro que sí. Pero ahí va a haber un Congreso opositor a usted también, ¿no? No lo creo, porque creo que vamos a ganar en primera vuelta y vamos a tener mayoría total. Así como yo percibo la efervescencia popular en el sur del país, eso me indica. La derecha está destrozada, la izquierda destrozada. La opción de no nacionalista, o sea, la izquierda, la derecha pizarrista y la izquierda almagrista se han acabado con el abajatismo. La opción histórica es el no nacionalismo y nuestra referencia es el plan Inca de Velasco, modernizado al siglo XXI con internet e informática. ¿Este anuncio para el próximo verano no configura como un golpe de Estado porque los reservistas vayan a traer el Congreso? No, nosotros, el Estado peruano ya está golpeado, es usurpado. O sea, yo quiero que ustedes entiendan, compatriotas, porque los años enseñan. Desde el año 92, desde el 5 de abril, nos rige una constitución basura que no tiene firma. Es un documento, es un papel sin firma. Y encima, antinacional, y encima que produce delincuentes. Entonces nosotros estamos sometidos a un golpe de Estado permanente desde hace 30 años, un tercio del siglo, ¿no se dan cuenta acaso? Estamos sometidos. Entonces lo que yo voy a hacer, lo que pensamos es restablecer la legitimidad constitucional y democrática. ¿No se dan cuenta acaso? Están tan tapados los periodistas de acá en Arequipa, no lo creo. En su nueva constitución, la que habría, usted se compromete que ya no vamos a llamarnos Perú, sino que vamos a llamarnos Tahuantinsuyo, y es más, se va a poder hablar nuestro idioma quechua, aymara, chipío. ¿Usted lo haría o solamente vamos a hablar español y continuamos con la reflexión que la... Compatriotas, miren, mi doctrina es el etnonacionalismo. Por consiguiente, para mí, si bien es cierto somos peruanos y reconocemos el rojo y blanco peruano, para nosotros como etnonacionalistas vamos en dimensiones más amplias. Buscamos confederar, esto es un sueño a largo tiempo, pero es un objetivo nacional, confederar a todas las repúblicas de estirpe tahuantinsuyanas como son Bolivia, Ecuador y Perú en una gran nación. Por eso que ustedes verán que nuestra bandera es la huifara tahuantinsuyana. ¿Por qué? Porque esa huifara tahuantinsuyana también ustedes la van a encontrar en Ecuador, en los movimientos etnonacionalistas, está el movimiento Pachacuti, la CONAIE, y también lo van a encontrar en Bolivia, porque también está el MAS, que también utilizan esta misma bandera, esta tahuantinsuyana. Entonces, es más, es un supernacionalismo, pannacionalismo, porque buscamos restablecer unas fronteras históricas que fueron mutiladas desde hace 500 años. Pues claro, nosotros vamos a restablecer, como hizo Velasco, la obligatoriedad del quechua. Yo lamentablemente no sé quechua, pero voy a tener que aprenderlo. Mis padres sabían, y seguramente muchos de nuestros padres sabían quechua, aymara, y nosotros ya no lo sabemos, porque es parte de la, digamos, de la falta o del déficit de identidad nacional que tenemos. Y nosotros, al ser una república no nacionalista, tenemos que reivindicar y estimular la identidad nacional, porque estamos convencidos que sin identidad nacional no hay proyecto nacional posible. Eso es lo que le podía responder, compañero. Mayor Antauro, disculpe, somos la prensa alternativa, el Ágora Popular de Lima, de la Plaza San Martín. Quisiéramos consultarle, usted en su recorrido por todo el sur, menciona sobre un crimen de Estado y menciona también al expresidente delincuente Alejandro Toledo. Desde el Ágora Popular, la prensa alternativa, quisiéramos saber, Mayor, ¿quiénes más son los implicados en este tema del crimen del Estado ocurrido en el Andahuaylazo? Bueno,
yo voy a dejar ahora los documentos a la prensa. Supongo que algunos periodistas lo harán, otros no lo van a divulgar porque, bueno, se sentirán solidarios pues, con el fujimorismo. En esos documentos ustedes van a ver que aparte de responsabilidad en Alejandro Toledo Manrique, hay responsabilidad en el premier de entonces, que era el premier Ferrero, porque él dispone, por indicación de Toledo, el crimen de Estado. Y él le da la orden al actual congresista Roberto Quiabra. Creo que es congresista por Hernando de Soto. Acuña, por Acuña. Entonces, ese señor tendrá que responder. Él era el ministro de Defensa y él tuvo que ordenar el crimen de Estado por disposición del premier Ferrero y del delincuente Toledo, el crimen de Estado en Andahuaylas. Y lo perpetraron también el general Gribovich, está su nombre, está su firma. El general Wilson, está su nombre, está su firma, actual delincuente del Congreso. Entonces, estamos viendo que políticos actuales, congresistas actuales, nada menos que un presidente de un poder del Estado, están implicados en el crimen de Estado, igual que el presidente Toledo y el presidente Kuczynski. Y yo les repito, acá en el Perú los crímenes de Estado, que consisten cuando el Estado elimina a sus propios servidores en pro de objetivos políticos, suceden a menudo. En la marcha de los 4 Ríos también hubo crimen de Estado. La matanza de los 6 policías del Banco de la Nación por el CIN es poder estatal. Mató a sus empleados para denigrar una marcha popular. Eso mismo pasó en Andahuaylas, pero ahora con 6 muertos, de los cuales 4 fueron policías. Entonces, sí, compatriotas, estamos denunciando a la clase política de entonces, que hasta ahora sigue vigente, en ese crimen perpetrado en Andahuaylas, y cuyos documentos entregaré por medio del compatriota allí a todos los medios de prensa que lo deseen. Quizás a algunos no les interesa y está más por lo de Hello Kitty, ¿no? La prensa no tiene la culpa de nada, pregunta. Otra pregunta. En el 2012 se denunció que usted consumía marihuana. ¿Quién lo denunció? ¿Quién lo denunció? En los medios. No, ¿qué medios? Pues dime qué medios. Perú 21 lo publicó. Salud, ya. Yo quería en el Face, en el YouTube. Si es cierto, ¿qué le puede decir a la ciudadanía? Mire, yo voy a responder lo siguiente. Todos los políticos que he visto a Hernando de Soto decir que consumía marihuana. He visto a otros, a Mario Vargas Llosa, que consumía marihuana, cannabis. Y a ¿quién? A Álvaro Vargas Llosa, que consumía marihuana. Entonces, pero todos dicen lo siguiente. Todos son unos mariconcitos. Pues. Yo consumía cannabis cuando tuve 16 años y lo dejé. ¿No? Pero yo no tengo necesidad de eso, compatriotas. Yo considero que así como hay gente que toma su cerveza, nadie va borracho a trabajar porque lo bota. ¿No? Imagino que alguien puede fumar su cannabis, pero nadie va a trabajar cannabiado porque lo bota. Entonces, si usted quiere saber si yo consumo cannabis o no, lo dejo a su criterio. Porque yo no sé si usted consume tampoco, no lo sé, tampoco para mí es un delito porque es legal el consumo. En otras palabras, una persona, ustedes díganme cómo soy, una persona que escribe libros, que lidera un movimiento desde la cárcel, que pone en jaque a toda la clase política criolla, no tienen algo más de decirme si fumo cannabis o no, no tienen algo más fuerte, una razón para impugnar mi situación, algo más fuerte, más duro que Hello Kitty y que cannabis. Antauro. A ver, yo valoro Radio Libertad. Víctor. A Víctor. Víctor. Nos conocemos bien. Mira. No lo conozco a usted, señor. Yo sigo que te bueno, voy a recordar. Pues, a mí me conoce mucha gente. No. A mí me conoce mucha gente, pero yo lamentablemente después de 18 años no me acuerdo de los rostros. Ya. Disculpe si no me acuerdo. Así es, eso pero 18, pero no me acuerdo conocerlo a usted. Ya. Y es más. Antauro, yo valoro 18 años en la cárcel. Es algo. La pregunta, por favor. La pregunta. En ánimo de que usted está diciendo las cosas verdaderas y que le han cuestionado por unos videos que salió de la marihuana, ¿estarías dispuesto a someterte a una pericia psicológica, psiquiátrica? No voy a responder una pregunta estúpida. Otra pregunta. La regionalización no está dando los resultados que se esperaban. En un hipotético cargo suyo de presidente, ¿qué hará con la regionalización? Buena pregunta. Efectivamente, estamos viendo presidentes regionales delincuentes, creo que de los 24 hay 14 presos, 8 perseguidos, y los van a elegir ahorita, seguramente va a haber otros tantos. Y lo repito, compatriotas, esta constitución produce delincuencia. Produce delincuencia no solo en la presidencia del Perú, sino en las presidencias regionales. El sistema está mal. Yo no sé si habrán emboscadas burocráticas, no lo sé, pero es un hecho contundente
que somos el país que tiene más presidentes presos y más presidentes regionales presos. Evidentemente la regionalización está fallando, evidentemente. Obviamente veremos, permítame estudiar eso. Salgo de la cárcel, no he tomado mucha atención al tema de la regionalización. Le prometo a usted que en una semana le doy la respuesta al respecto. Otra pregunta, compatriota. Usted dijo que seguirá las normas para llegar al poder siguiendo las mismas normas de la Tribunal Nacional de Elección, el ONPE. ¿Usted no cree que se está contradiciendo porque está también promoviendo la restitución de la Carta del 79, que sería una forma más viable para deshacerlo de este poder corrupto, ¿no? Sí, compatriota, yo lo entiendo. Miren, el que habla, hemos hecho 2 rebeliones contra esta constitución malparida del año 93. Ahora recién salgo libre y veo que hay unos factores como son el COVID, el abajatismo, la invasión venezolana y la constitución antinacional, y vemos los resultados de delincuencia en la política. Entonces, en los hechos esto ya está impugnado. Ahora, sí, usted tiene razón, yo estoy aceptando las reglas de este Estado corrupto para postular. O sea, demoler por dentro lo que no se pueda demoler desde afuera en un Estado que tiene que ser demolido. Yo ya cumplí, hemos hecho 2 rebeliones saliendo de la prisión y ahora con estos factores y con la gira que estoy efectuando, constato, percibo que la población del sur masivamente está a favor de un cambio constitucional. Entonces, esto es lo que me ha terminado por convencer de entrar a la vida con las reglas del Estado putrefacto, como ya hubo una analogía. Vamos a jugarles con sus reglas tramposas, en su cancha tramposa, con su pelota bambeada, con su árbitro tramposo, pero les vamos a golear porque esos 4 factores han determinado que la población abra los ojos. Entonces, esto es lo que nos ha convencido de participar en este proceso próximo, que no sabemos cuándo va a pasar. No sabemos si se van a adelantar elecciones o no, pero mientras tanto nos preparamos. Mientras tanto hago la gira y mientras tanto construyo el Frente Patriótico. ¿Otra pregunta? ¿Usted se considera entonces un presidente, un candidato justiciero? Sí, un candidato justiciero, usted lo ha dicho. Tenemos el cambio de la constitución. ¿Cuál sería la forma más viable y rápida para lograr tan necesario lograr ese cambio? Bueno, para nosotros la forma más viable, aparte de la rebelión, está en seguir un camino constitucional que ya ha sido prescrito por muchos constitucionalistas. Está Fernando Calle Jair, que es un ex tribunal constitucional, que lo que estamos diciendo nosotros, él lo está proclamando constitucionalmente. ¿Y qué es lo que está diciendo? Está diciendo lo siguiente: señores, la constitución de Fujimori es papel higiénico, nadie la firma, es estafa, produce delincuencia. O sea, está impugnada no solo desde los cuarteles, porque ha habido 3 rebeliones cuarteleras en unos 30 años, sino también con rebeliones civiles. Está el Arequipazo, el Tambograndazo, ahora lo que está pasando en el Valle del Río Tambo, lo que pasó en Inave, lo que pasó en Moqueguazo. Esas son resistencias contra la constitución pro extranjera. Entonces, ¿qué hacer? Simplemente derogarla en función al último artículo de la Constitución del año 79. O sea, si nosotros ganamos la elección presidencial, lo primero que vamos a hacer es reconocer la Constitución del año 79 como vigente y desconocer en el acto el papel higiénico fujimorista, y por consiguiente meter a la cárcel a todos los presidelincuentes, que son los mismos del abajato, que no han restituido la Constitución del año 79. Y asimismo a todos los congresistas habidos desde abril del 92 que no hayan abjurado a la Constitución fujimorista, si no se van adentro. Entonces yo hago una analogía. En la base naval hay 6 celdas. Yo he estado preso en la base naval. Hay 6 celdas, justamente para 6 presidelincuentes. Y en Piedras Gordas hay 1200 celdas, justamente para 1200 congresistas habidos desde el 5 de abril del 92. Porque tiene que haber un escarmiento histórico. Y a esos 6 presidelincuentes se les tiene que aplicar la pena capital que está prescrita en esa Constitución del año 79, que yo no he inventado y que yo no he escrito, y que ahí figura la pena capital. Yo la hablo, otros la escriben. Exijo que se cumpla.
Y ahí nos da la llave maestra para restablecer el orden constitucional vulnerado desde hace 30 años y que produce delincuencia. Y en ese año, mientras estamos derogando la Constitución, papel higiénico de Fujimori, y estamos poniendo en ejecución la Constitución del año 79, en ese año tiene que haber una asamblea constituyente, tiene que haber una elección de asambleístas del pueblo, que produzcan un nuevo contrato social, que subordine el libre mercado a la nación, y tiene que haber un escarmiento histórico. Por eso el fusilamiento de los presidelincuentes, si no, el pueblo no va a creer que este es un proyecto nacional. Entonces, esa es la metodología. Esa es la metodología. Y ese año en que va a producirse el nuevo contrato social, en ese año regirá la Constitución del año 79 con su último artículo, con el escarmiento histórico vía la pena capital para los presidelincuentes. Entonces la población entenderá, ah, carajo, esto va en serio, me anoto, este es un proyecto nacional, no es continuidad globo colonial. Entonces, esta es mi posición, este es mi planteamiento. Para muchos es antidemocrático, es extremista, Arturo es un loco, etc. Esto me es un pepino lo que hablo. Estoy decidido a hacerlo. Y sabemos que tenemos la mayoría de la población, porque la minoría está en extinción, que es la derecha criolla. Y esta televisión basura inmensa. Compatriotas, pero una última pregunta. Lo que usted propone, lo que tú propones, aquella congresista de Perú Libre lo puso, solo firmaron 8.000 personas. Con los países de afuera. ¿Cómo? A nivel internacional. No propone regresar a la Constitución 79, propone hacerle muy de frente, ¿no? El Quito P. Mira, nosotros proponemos lo que hacen todas las naciones del mundo, el patriotismo. Sino que a nosotros nos prohíben ser patriotas. Eres patriota que no te da cárcel. Una última pregunta. ¿Quién quiere preguntar otra vez para que no Antauro. No, el congresista Quito de Perú Libre también puso sus planillones aquí en la Plaza de Armas con la finalidad de a cambiar la Constitución, y solo de 1.500.000, que es 2.200.000 que somos electores, solamente firmaron 8.000 personas. Acá en la Arequipa. Sí es. Bueno, ¿y cuánto tiempo estuvo en la plaza? ¿2 minutos? Hasta ahora está. Bueno, yo no sé quién es el congresista Quito, quizás es un hombre desconocido, quizás Perú Libre no tiene credibilidad popular, puede ser tantos factores, no me interesa, pero yo no soy, ¿cómo se llama ese congresista? Quito. Ya, yo no soy Quito, pues yo soy Antauro Humala, y yo cuando llego, reúno gente, y estamos escribiendo partidos dos a la vez, es decir, depende de quién lo pide, pues quizás el señor no tiene credibilidad, pues quizás nunca se ha revelado, quizás es un congresista despreciable, tantas cosas, no sé de quién me habla, pero en el caso mío, nosotros estamos planteando, la gente nos escucha, la gente nos escucha.